Hace apenas unas décadas, la idea de vivir una vida normal era clara y alcanzable para millones de familias. Tener una casa propia, un carro en el garaje, un empleo estable, vacaciones una vez al año, acceso a la educación de los hijos, incluso la posibilidad de ahorrar para el futuro. Era el sueño de la clase media, esa mayoría silenciosa que mantenía en equilibrio a las sociedades modernas. Hoy, en pleno siglo XXI, esa normalidad se ha vuelto casi una ilusión. Lo que antes parecía básico, ahora se siente como un lujo. Comprar vivienda es un imposible para millones de jóvenes. Llenar un carrito de supermercado cuesta el doble o triple que hace apenas unos años. Las deudas se multiplican y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir. Y antes de seguir, te invito a suscribirte al canal porque aquí analizamos las verdades que nadie te cuenta sobre cómo el sistema realmente funciona y cómo nos afecta a todos. Durante mucho tiempo, se nos vendió la idea de que con esfuerzo, estudio y un empleo estable, cualquiera podía progresar. Pero esa narrativa se está rompiendo a pedazos. Hoy, un joven con título universitario enfrenta deudas estudiantiles, alquileres imposibles y un mercado laboral que paga menos en términos reales que hace 30 años. Mientras tanto, los precios de todo lo esencial, desde vivienda hasta comida y transporte, crecen mucho más rápido que los sueldos. Lo que antes era un derecho básico, ahora parece un privilegio, y eso no es casualidad. Es el reflejo de un sistema económico que favorece la acumulación de riqueza en pocas manos, dejando a la mayoría atrapada en una carrera sin fin. La vivienda, símbolo máximo de estabilidad de la clase media, se ha convertido en el ejemplo más claro del problema. Hace unas décadas, una familia de ingresos medios podía comprar una casa con un crédito razonable. Hoy, en muchas ciudades, el precio promedio de una vivienda equivale a 10 o 15 veces el ingreso anual de una persona. Esto significa que un joven necesitaría trabajar décadas sin gastar un solo centavo para comprar una casa, algo totalmente imposible. La consecuencia es obvia. La gente alquila durante toda su vida, atrapada en contratos abusivos y sin poder construir un patrimonio real. Mientras tanto, fondos de inversión y multimillonarios compran cientos de propiedades para especular, convirtiendo la vivienda en un negocio, no en un derecho. Otro indicador de la caída de la clase media está en algo tan cotidiano como el supermercado. En muchos países, la inflación de alimentos se ha disparado. El mismo carrito que hace 5 años costaba una cantidad razonable, hoy cuesta el doble. Y no solo es que suban los precios, también las cantidades se reducen. Lo que antes era 1 kilo, ahora son 800 gramos. Lo que antes era 1 litro, ahora son 900 mililitros. Pagas más y recibes menos. Esto golpea directamente a las familias. Comer sano, variado y nutritivo se vuelve un lujo. Se recorta en frutas, verduras y proteínas de calidad. El resultado es desigualdad incluso en la alimentación. La salud y la educación, pilares de cualquier sociedad desarrollada, ya no son garantía para la clase media. En salud, el costo de seguros médicos, medicamentos y consultas sube mucho más rápido que los ingresos. Una enfermedad grave puede llevar a la quiebra a una familia entera. En educación, las universidades se han convertido en fábricas de deuda. Millones de jóvenes entran al sistema con la promesa de un futuro mejor, pero salen cargados de préstamos que los persiguen por décadas. Ambos sectores han sido convertidos en negocios multimillonarios, y cuando los derechos se convierten en mercancía, los más vulnerables siempre pierden. Para mantener la ilusión de que la clase media todavía existe, el sistema ofrece un salvavidas: el crédito. ¿No puedes pagar tu casa, tu carro, tus estudios o incluso tus compras del mes? No importa, aquí tienes una tarjeta de crédito. Pero ese salvavidas en realidad es una cadena. La deuda se convierte en el mecanismo que mantiene a millones de personas atrapadas, trabajando sin parar, pagando intereses infinitos, creyendo que avanzan cuando en realidad retroceden. La clase media no vive de su ingreso real, vive de dinero prestado, y eso es insostenible. Para entender el cambio, basta con comparar. En los años 80 o 90, un solo ingreso familiar podía cubrir vivienda, comida, salud, educación y vacaciones. Hoy, incluso con 2 sueldos en casa, muchas familias apenas logran sobrevivir. Un salario mínimo que antes alcanzaba para pagar un alquiler modesto y llenar la nevera,
Ahora apenas cubre una parte del arriendo. Ese contraste muestra que el normal de antes ya no existe. La vida que nos prometieron se ha encarecido al punto de volverse inalcanzable. La gran incógnita es, ¿a quién le conviene todo esto? La concentración de riqueza responde a un patrón claro. Mientras la clase media se reduce, los más ricos acumulan más. Fondos de inversión, corporaciones y élites financieras se apropian de sectores básicos como vivienda, energía y alimentos. Cada dólar que pierde la clase media no desaparece. Cambia de manos y siempre termina en las mismas. Algunos economistas dicen que la clase media no desaparece, sino que se redefine de propietarios alquileros, de ahorradores a endeudados, de estabilidad a precariedad. Pero lo cierto es que la narrativa de progreso constante se ha roto. Hoy, por primera vez en generaciones, los hijos saben que vivirán peor que sus padres. Y eso es un cambio histórico. El fin de la clase media no es inevitable, pero sí requiere un cambio profundo en cómo funciona el sistema. Reclamar políticas que protejan vivienda, salud y educación como derechos y no como mercancías. Promover la redistribución justa de la riqueza y sobre todo despertar como ciudadanos, entender que el modelo actual no nos favorece y exigir un futuro distinto. Porque si no lo hacemos, lo que considerábamos una vida normal se convertirá en un recuerdo nostálgico, una reliquia de tiempos que ya no volverán. El fin de la clase media no es un titular exagerado, es una realidad que millones ya están viviendo. La casa propia, el carro, las vacaciones y la posibilidad de ahorrar, todo eso se desvanece frente a nuestros ojos. La pregunta es si vamos a aceptar esta nueva normalidad de precariedad, o vamos a luchar por recuperar el derecho a vivir con dignidad. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando y no quedarte solo con lo que dicen los titulares, suscríbete ahora mismo porque lo que viene será aún más revelador.